Muy buenas tardes. Reunión número 18ª vía Zoom. Brindamos la bienvenida a las autoridades nacionales, provinciales, municipales, institucionales y amigos de la casa, como así también al nuevo socio Casa de Pedro SRL, licenciado Waldo Nayar. En representación de los miembros del Consejo de Administración de Fundación Mediterránea, presidente, señora María Pía Astori, vicepresidente, licenciado Marcos Brito, es un honor presentar al orador invitado, el neurocientífico y neurólogo argentino doctor Facundo Manes, que ha dedicado y dedica gran parte de su trayectoria a descifrar los secretos del cerebro. Su currículum es muy amplio, por eso, doctor Facundo Manes, le cedemos la palabra. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias a cada uno de ustedes por vuestro tiempo para reflexionar sobre lo que nos está pasando a nivel individual y también como sociedad. Quiero agradecer formalmente a la Fundación Mediterránea, a la presidenta María Pía Astori, al vicepresidente Marcos Britos y a todos los miembros del Consejo de Administración de la Fundación Mediterránea a lo largo del país. Estamos viendo una crisis de salud pública, pero también es una crisis económica, social, humanitaria, de relaciones internacionales. Vemos que va a haber un nuevo orden mundial, todavía no sabemos cómo será. También es una crisis ideológica, política, y también es una crisis moral. Hay permanentemente dilemas morales, no solo nosotros desde el sistema de salud, sino en todas las áreas nos enfrentamos a nuevos dilemas morales. Y estas diferentes crisis tienen un gran impacto en el comportamiento y en las emociones, tanto a nivel individual como colectivo. En estos momentos, en particular en la Argentina, es muy importante que la sociedad tenga un horizonte en el que haya una discusión sobre cuestiones sanitarias, pero también sociales y económicas, y que se lleve adelante de manera multidisciplinaria, con la mejor evidencia disponible, sin luchas estériles contraproducentes de facciones, que nos permita reducir la incertidumbre que todos tenemos. Y también es muy importante que los servidores públicos tengan empatía para comportarse, comunicar en forma transparente, en forma responsable, con humildad, conscientes de que muchos argentinos los miran viviendo en la pobreza o habiendo entrado en la pobreza, habiendo perdido su trabajo, con sentimientos de inutilidad, con baja autoestima, forzados al aislamiento, al hambre y aterrado por la salud o la economía de sus familias. Esta pandemia nos recuerda que nuestra salud, la salud humana, está vinculada a la salud del planeta. Los coronavirus son zoonóticos. Esto significa que se transmiten entre animales y personas. Y lamentablemente, investigaciones diversas muestran que este tipo de enfermedades está avanzando, está creciendo en el mundo. Y para evitar futuras zoonosis, debemos en forma urgente abordar múltiples amenazas a los ecosistemas, a la vida silvestre, incluida la pérdida y fragmentación del hábitat. Y también tenemos que abordar seriamente el cambio climático. Si uno ve a lo largo de la historia, puede observar que todas las pandemias han llevado a grandes cambios sociales. Las pandemias siempre cambiaron las creencias de la época. Así que lo más probable es que esta pandemia nos cambie. Pero todavía no sabemos cómo va a ser el mundo una vez que venzamos al COVID-19, porque esto va a terminar, si uno lo pone en perspectiva, quizás en un año, quizás antes, con el ser humano ganándole con una vacuna o con curas otra vez a un virus.
pero vamos a atravesar mucho dolor y mucho sufrimiento. Nadie sabe cómo va a ser el mundo que viene. El día después ya empezó. Ya estamos viviendo un nuevo mundo. Muchos piensan que va a ser totalmente diferente. Otros pensamos que va a ser un mundo en el cual tendencias previas que venían sucediendo antes de las pandemias se van a acelerar. Pero que no vamos a encontrar un mundo totalmente nuevo, sino vamos a ver el aceleramiento de muchas tendencias que venían tímidamente sucediendo previo a la pandemia. Lo que sí sabemos por seguro es que el virus y esta pandemia está reconfigurando las relaciones de las sociedades con los gobiernos, con la ciencia, con la salud, con el ambiente y también con los demás. Podemos salir mejores, pero también podemos salir peores. Este proceso nos puede, debería, obligarnos a reconsiderar quiénes somos, qué valoramos de verdad, y en el largo plazo incluso nos puede ayudar a redescubrir nuestra mejor versión. Si uno ve también historias de pandemias, o también de otras crisis y desastres que pasaron en la humanidad, ve que muchos cambios o nuevos climas de época surgieron a través de crisis y desastres. Por ejemplo, en la pandemia de gripe de 1918, se observó luego de la pandemia una tendencia a crear servicios de salud en muchos países de Europa. O sea, la pandemia del 18 sirvió para crear, o dio un estímulo para crear sistemas de salud en Europa. La crisis que provocó la Gran Depresión y la Segunda Guerra Mundial dieron origen al estado de bienestar. Quizás esta crisis debería también, pueda ser una oportunidad para que de una vez por todas los argentinos entendamos que la educación es la arma más eficaz que tenemos para la mayor amenaza de nuestro tiempo: la ignorancia, las mentes cerradas, los prejuicios y la incomprensión del otro. Pero debemos estar atentos, porque las crisis también pueden sacar lo peor de nosotros: el individualismo, el totalitarismo, la restricción de las libertades. Después de los ataques terroristas de las Torres Gemelas, el control de ciertos gobiernos sobre las sociedades aumentó en forma vertiginosa. Y también, luego de los ataques terroristas a las Torres Gemelas, se lanzaron guerras injustificadas. Así que, si bien puede salir lo mejor de nosotros, también crisis como esta nos pueden sumergir en oscuros pantanos. Y uno de los riesgos es que salgamos de esta pandemia con un avance del autoritarismo. Que los poderosos usen la excusa de cuidarnos para controlarnos. Y tenemos que estar todos atentos para que esto no ocurra. Y por eso reuniones como esta, charlas, generar conciencia es muy importante. Una palabra que ganó importancia en este último tiempo y que va a ser cada vez más importante para superar este trauma colectivo es la empatía. Porque la empatía nos permite pensarnos como un todo. No podemos salir de esta crisis en forma individual. El sálvese quien pueda sería una tragedia para el mundo, pero también y fundamentalmente para nuestro país. Y estamos viendo la propagación del virus, pero también estamos viendo la propagación del miedo. ¿Por qué? Porque nos enfrentamos a una experiencia novedosa, amenazante, impredecible. Por primera vez en la humanidad hay grandes partes de la población que tienen un miedo sincronizado, una emoción sincronizada, que es el miedo. ¿Y por qué me quiero detener en el miedo? Porque como neurocientífico les quiero contar que el miedo hace que el mundo se detenga, que todo el resto del entorno quede en un compás de espera hasta que ese peligro sea resuelto. Pero el miedo no puede ser
nuestra guía cuando hablemos del futuro. Porque el miedo es una emoción muy efectiva para el control social. El miedo a quedarse sin trabajo le hace al trabajador agachar la cabeza. El miedo a ser perseguido le hace al ciudadano resignarse frente al atropello del poderoso. El miedo a perder lo poco que uno tiene le hace a uno no ir por más. El miedo es una estrategia primitiva de coerción que dista muchísimo de lo que las sociedades modernas y democráticas mantienen como ideal y que seguramente todos nosotros queremos. ¿Y cuál es el antídoto para el miedo? Bueno, frente a la política del miedo está la política de la cooperación. Pero nadie tiene una idea en ninguna parte del mundo, no solo en la Argentina, sobre la fórmula mágica para salir adelante después de esta pandemia. Algunos están ansiosos porque con este nuevo mundo porque les preocupa la interrupción que trae. En mi opinión, la globalización y la competencia económica mundial no se van a detener. Muchos creen que la globalización económica puede tener una reversión en el mundo, pero sin embargo muchos expertos creen, y yo coincido, que veníamos con una tendencia de reformas a la globalización desde hace más de una década, y estas reformas se van a acelerar. O sea que va a pasar un poco lo que decíamos al principio, que tendencias previas a la pandemia se aceleren post-pandemia o en el día después que ya empezó. En el mundo, todas las sociedades están enfrentando de una manera u otra los desafíos y las dificultades que plantea esta crisis global. Y en Argentina, con tanta incertidumbre, con todo por delante, tenemos la oportunidad de soñar, pensar, armar, hacer y luchar por un país desarrollado e igualitario. Y voy a darles algunas ideas que seguramente todos podemos compartir sobre cómo podremos lograr un plan estratégico de país con desarrollo inclusivo. La pandemia, como ustedes saben, ha puesto al descubierto y en el centro de la escena problemas históricos de nuestro país. La pobreza, las grandes desigualdades, las diferencias económicas de acceso a la salud, a la educación, al trabajo formal. Hay muchas cosas para reconstruir en Argentina, pero esto tiene que ser una responsabilidad individual, pero por sobre todas cosas colectiva. Obviamente que los liderazgos políticos son importantes, pero también necesitamos ciudadanos comprometidos con el bienestar general. Porque en una democracia sana, los representantes gobiernan en forma transitoria, pero lo que debe perdurar en el tiempo, atravesando ciclos electorales, es el propósito colectivo de ser una comunidad donde nadie tenga menos oportunidades y todos podamos proyectar un futuro mejor. Y para esto necesitamos respuestas innovadoras y honestas, porque las viejas fórmulas conocidas hasta aquí no funcionan. No podemos enfrentar esta crisis y cambiar la crónica decadencia de nuestro país con las mismas prácticas de siempre. Este no es un momento para pensar en pequeño. Y ahora no es el momento para las mañas de la política tradicional, de la política vieja. Que la Argentina sea mejor va a depender de nosotros. No porque tengamos buenas ideas, esas ideas se van a implementar. Tenemos que ser el cambio que buscamos. Y esta enorme responsabilidad no puede paralizarnos. Debe ser un estímulo para salir de nuestra zona de confort y liderar con el ejemplo. Tenemos una deuda de inspiración y de modelos con las nuevas generaciones. En la Argentina, en nuestro país, los jóvenes desconfían de la política y de las instituciones. No ven a la educación como camino de movilidad social ascendente. Y esta es una herida muy grave, gravísima, para nuestra democracia. Y debemos trabajar para intentar sanar esto con la mayor responsabilidad. Fortalecer las instituciones debe ser una de las principales bases para reconstruir la Argentina. Tenemos que recomponer nuestra confianza colectiva en las instituciones, y esto implica otra vez que todos nos involucremos.
Entre todos debemos protegernos de los abusos del poder, la corrupción, las arbitrariedades, los zizagueos, las chambonadas. Nuestra fuerza debe estar, porque necesitamos una fuerza, y la fuerza debe estar en el deseo de un futuro mejor para todos. ¿Y qué sostiene esa fuerza? ¿Qué puede sostener esa fuerza? La organización. Insisto con esto, las crisis y las emergencias muchas veces, si uno ve la historia, ayudaron a parir nuevas ideas y oportunidades y han fortalecido las voces de los pueblos. Nuestro país necesita desde hace mucho tiempo, pero ahora ha llegado el momento de la verdad y ahora lo necesita en forma urgente. Un acuerdo que la estabilice, un acuerdo que sea de todos. Necesitamos hoy mismo consensuar un plan basado en una visión común y una visión estratégica de la Argentina que no sea de un grupo, de un partido político, sino el de todos los argentinos. Y todos tenemos que trabajar para ponerle fin a esta grieta que nos embrutece y cada vez nos hace más pobres. Y déjeme volver otra vez a mi rol de neurocientífico, a mi trabajo como investigador de la mente, y decirles que naturalmente los seres humanos somos tribales y tenemos sesgos, creencias. Y muchas veces, si la evidencia no coincide con nuestras creencias, aunque sean ciertas, las ignoramos. Porque para nosotros pertenecer a una tribu es más importante que la verdad. Y por eso los líderes que los dividen, que apuestan a la división, pueden triunfar en elecciones fácilmente, porque apuestan al tribalismo de uno. Pero son líderes que le hacen mucho mal, los líderes que nos dividen, al desarrollo de un país. En todo el mundo hay grieta. En Estados Unidos hay grieta, Trump, anti-Trump. En España hay grieta de los catalanes con los españoles, o los vascos con los españoles. En todo el mundo hay grieta. Pero en los países desarrollados esa grieta produce un impacto negativo, pero mucho menor que en nuestro país, donde todavía no somos ni un país en vías de desarrollo, como voy a explicar en un minuto. Acá la grieta nos mata, nos hace cada vez más pobres y nos embrutece más. Así que debemos respaldar a líderes que nos representen con esperanza, nunca con miedo. Desconfíen de los líderes que nos dividen. En la Argentina debemos salir de la lucha de intereses particulares, sin el interés en el bien común. Nos guste o no, debemos reconocer que la Argentina está secuestrada por unos pocos poderes, más allá de lo que muchas veces dicen las urnas. Y en nuestro país tenemos que, de una vez por todas, preguntarnos o hacernos las preguntas importantes. ¿Cómo vamos a hacer para generar la confianza necesaria para la reconstrucción económica y social de nuestro país? ¿Cómo vamos a hacer para dejar atrás los odios, rencores, miedos y construir acuerdos básicos para tener de una vez por todas una visión estratégica de país? ¿Cómo vamos a hacer para producir más? ¿Cómo vamos a hacer para generar políticas de investigación y desarrollo que generen más valor agregado? ¿Cómo vamos a insertarnos en la economía global post-pandemia? ¿Qué Estado necesitamos? ¿Cómo vamos a hacer para asegurar de una vez por todas que nadie tenga menos oportunidades de desarrollar todo su potencial en nuestro país? Y escuchamos a mucha gente, a muchos, que prometen cambios fáciles y rápidos. Pero esto requiere un plan, estrategia, consenso, inversión, constancia y algo que nos falta a los argentinos: paciencia. Nos guste o no, los cambios reales y sostenidos en el tiempo no llegan con un gobierno en particular, ni con políticas reflejas, espasmódicas. Los desafíos que tenemos por delante son enormes. No podemos resolverlos fácilmente ni un periodo corto de tiempo, nos guste o no. Esto es como si yo le digo a un paciente que está con un problema grave de salud que se va a curar porque me ve a mí y le doy un remedio en una semana. Le estoy mintiendo. Y a la larga va a ser un boomerang. Lo mismo para los que prometen soluciones fáciles a este drama que estamos viviendo. Debemos entre todos recomponer la confianza, unirnos hacia un sueño colectivo, a un nuevo clima de época. Como en los 80 tuvimos un sueño que fue tener democracia, no de un partido político, todos los argentinos.
Hoy tenemos que apostar, ya tenemos democracia, tenemos que apostar a un nuevo paradigma que nos englobe a todos en la diversidad. Y ese paradigma, en mi opinión, es el paradigma del conocimiento, que es la economía en la actualidad. Y cuando uno ha vivido algún tiempo en la Argentina, se da cuenta, o estudia la Argentina, se da cuenta que acá probamos de todo, pegamos volantazos de un lado para otro, pero nunca encaramos el camino al desarrollo. Nunca encaramos en forma sostenida el camino al desarrollo. Por eso soy optimista, porque acá nunca hicimos en forma sostenida y estratégicamente lo que debemos hacer. A nuestro país lo ha trastornado las políticas pendulares. Y con estas políticas pendulares es imposible pensar en un proyecto mediano y largo plazo. Y este debe ser uno de nuestros objetivos, políticas estables en el largo plazo. Estamos permanentemente discutiendo el subdesarrollo sustentable. Sí. Venimos desarrollando el subdesarrollo en forma sistemática en la Argentina. Y un país puede lograr un desarrollo inclusivo solo si tiene un sistema de valores que conduzca al emprendimiento y a la innovación. Como ustedes bien saben, una economía se vuelve relativamente productiva con salarios relativamente altos si aprovechamos las oportunidades para generar nuevas cosas. Y estoy convencido que para lograr un país con oportunidades es tener un plan estratégico que denomino paradigma del conocimiento, que es mucho más que la economía del conocimiento, como vamos a ver en la charla. Nuestro desafío es tener esta causa y que sea de todos, sin distinción de partidos políticos, clase social o ideología. Obviamente que son imprescindibles las políticas de estabilización macroeconómica. Es urgente consolidar una estrategia macroeconómica integral que tenga como objetivo central la agregación de valor, la generación de divisas y la creación de empleo. Pero la única manera de reducir en el mediano y largo plazo la pobreza, lograr un desarrollo inclusivo, salarios crecientemente altos, aumento de las exportaciones de alto valor, sustituir las importaciones y todo un círculo vicioso positivo para la Argentina es invirtiendo en la verdadera riqueza de los países, la gente, dándole una nutrición adecuada, salud, educación de calidad y poniendo este capital humano y al conocimiento que genera la creatividad, la ciencia, la innovación y la tecnología vinculada al sector productivo. Este paradigma nos puede permitir tener un cambio de mentalidad colectiva y una reforma cultural que remueva el cúmulo de deformaciones que está sentada en nuestra mentalidad, basado en la viveza criolla, la trampa, la tolerancia a la corrupción, a focalizarnos en el corto plazo. Y la revolución del conocimiento tiene que estar, o tiene que traer aparejada, la revolución exportadora. Tenemos que dejar de depender tanto del capital financiero. Hoy uno de los problemas más importantes que tiene cualquier hacedor de políticas públicas es que los capitales entran a un país y se van casi sin una solución de continuidad. Muchas veces hasta propias computadoras, sin que intermedie una persona, mueven millones de dólares o miles de millones de dólares y compran acciones o bonos y uno va atrás de los acontecimientos, o los servidores públicos van detrás de los acontecimientos. Por esto, los países que crecen, que se desarrollan, que tienen una visión holística e integradora, son los países que no dependen de capitales financieros, sino que dependen de capitales productivos, de exportar más. Y valores como el trabajo duro, la honestidad, el coraje, el juego limpio, la tolerancia, la lealtad, la curiosidad y el patriotismo, que parecen cosas viejas, son cosas de verdad. Y hoy se requiere retornar a esas verdades. Y en este país, cuando a alguien se le ocurre hablar del futuro, existen críticos que plantean una falsa dicotomía. Como ahora vemos una falsa dicotomía entre salud y economía. Estos críticos del pensamiento estratégico de un país dicen, ok, pero tenemos muchas urgencias para pensar en el futuro. Y lamento informarles a esos fundamentalistas de la coyuntura que no es así, que como país vivimos hace décadas en un presente eterno y caótico, en una coyuntura caótica. En la Argentina vivimos en el día a día.
y cuando uno ve cómo se decide acá, se ve que se improvisa permanentemente, se toman decisiones como parches. Y lo vemos también en la economía, siempre tratando de solucionar o tapar agujeros. Y uno de los conceptos es mirar la realidad social y económica desde un punto de vista holístico, sistémico. No debemos pensar la realidad económica como si fueran silos o compartimientos estancos. Muchas veces escucho a economistas que dicen, ok, hay que subir impuestos o bajar impuestos, pero no brindan una información detallada o un racional detallado de cómo impacta eso en la producción, en las exportaciones, en el consumo. Los países que se desarrollaron, no se desarrollaron y luego como lujo, como hobby, invirtieron en todo esto que estamos hablando, educación, ciencia y tecnología. Justamente lograron el desarrollo porque antes invirtieron estratégicamente en la gente, en la nutrición, salud, educación, en la ciencia, en la tecnología y vincularon el capital humano y la generación del conocimiento con el sector productivo. Hoy la pregunta no es si necesitamos un Estado grande o pequeño, sino uno eficiente. Hoy la pregunta no es si la fuerza para el bien o para el mal es el mercado. Sabemos que nuestra prosperidad va a depender de las oportunidades que creemos. Pero tenemos que saber esto. Un país como la Argentina, de 45 millones de habitantes, que próximamente seremos 50 en unos años, no va a poder mejorar el bienestar de la población con una política de mano de obra barata, exportando fundamentalmente materias primas o sus derivados, con bajo valor agregado, bajos niveles de investigación, de innovación y de capacidad de marca. Por supuesto que en Argentina somos bendecidos con recursos naturales en agro, energía y minerales. Y el agro ha hecho un gran esfuerzo y hay un gran trabajo en agregar tecnología para la producción, para aumentar la producción. Pero hay una enorme posibilidad de crecer aún más. Si no tenemos eficiencia y si no tenemos un potente, mucho más potente sistema científico-tecnológico vinculado a la producción, no podemos desarrollarnos o no podremos desarrollarnos con los recursos naturales que tenemos, porque estamos en el ranking de recursos naturales per cápita alrededor del puesto 50. Debemos ambicionar tener una gran capacidad de generar patentes y un sistema innovador fuerte para ponerle valor agregado a nuestros recursos naturales. Dos ejemplos. 3 países africanos exportan el 70% del grano de cacao, pero no tienen ninguna intervención fuerte en la industria del chocolate. 2 países del sudeste asiático, Indonesia y Tailandia, exportan el 70% del caucho del mundo, pero no tienen ningún impacto económico en la industria del neumático. Nuestro país, Argentina, previo a la pandemia, tenía el ingreso per cápita que Australia tenía en 1968, hace 52 años. Muy triste, ¿no? Argentina, antes de la pandemia, unos meses antes, tenía el ingreso por habitante que tenía Australia en 1968. Y en ese momento, en el 68, Australia, que tiene 4 veces más recursos naturales per cápita que nosotros, ya tenía el doble de investigadores científicos que tiene la Argentina hoy, proporcionalmente. O sea que ellos con aún mucho más recursos naturales ya se daban cuenta en el 68 que los recursos naturales no podían ser, o productos sin valor agregado, podían ser la base del desarrollo de Australia. Tenemos que entender que la política de investigación y desarrollo son imprescindibles. Es imposible que nuestro país sustituya importaciones de alto valor agregado y genere exportaciones de este tipo si no tenemos un mayor desarrollo tecnológico. Argentina invierte 0.5 del PBI en investigación y desarrollo. Invierte poco, comparado con la media mundial de 2.2. Israel y Corea del Sur son excepciones que tienen una economía basada en el conocimiento y invierten 4 puntos del PBI o más en investigación y desarrollo. Nosotros 0.5. Y acá el 85% lo hace el Estado y el 15 o 20 o 25 el sector privado. Porque no tenemos estímulos, no porque los privados sean malos, sino porque no hay estímulos para que el sector privado invierta. Y tampoco tenemos instituciones masivas, modernas, fuertes, que vinculen la generación del conocimiento del sistema científico-tecnológico con el sector productivo. Y es una lástima, es un desperdicio, porque Argentina tiene muchísimas áreas con un potencial diferencial de crecimiento. Algunas de ellas son la energía, no solo fósil, sino las renovables.
la digitalización, la inteligencia artificial, las ciencias de la salud, la explotación sustentable del mar, la tecnología nuclear, la industria satelital y la industria del litio. Como ustedes saben, la bioeconomía, que incluye la producción alimentaria, pero también a sectores de la industria química, energética, de la salud y la economía del conocimiento, que abarca el software, aplicaciones tecnológicas, robótica, nanotecnología, industria aeroespacial y nuclear, son claves para la Argentina. Una mayor apuesta a la biotecnología y a la bioeconomía nos permitiría agregar conocimiento y valor a la producción agrícola y agroindustrial de forma sustentable y sostenible, con conciencia ecológica. Y eso sería una gran oportunidad para el desarrollo de nuestro país. Agregar valor o mucho más valor en los productos que Argentina genera es imprescindible. Por ejemplo, un caso es el maíz. Las dos terceras partes de las exportaciones de maíz de Argentina son como grano. Como dije, ese proceso tiene valor, pero deberíamos incorporar más conocimiento y generar más riqueza, porque si agregamos conocimiento y transformamos el grano en productos con más valor agregados, vamos a estar haciendo lo que hace nuestra competencia, que son Brasil y Estados Unidos. Agregar valor, conocimiento al grano. Si no queremos mayor pobreza, debemos aplicar el conocimiento a nuevos productos, a herramientas o procesos. Debemos aprovechar también la calificación de los trabajadores argentinos, las capacidades científicas que existen en la Argentina y también del sector de servicios basado en el conocimiento que tiene nuestro país. Hay que crecer, pero también tenemos, para empezar, a poner esta estrategia de país que tanto merecemos. Y cuando andamos por el país, yo hace años que ando por el país recorriendo clubes, escuelas, plazas para decir esto, porque este cambio social para mí tiene que salir de abajo para arriba. Y cuando planteamos esto, muchos argumentan, bueno, pero somos demasiados pobres para invertir en esto. O sea que argumentan la pobreza para no invertir en la solución a la pobreza. Y esto me recuerda a lo que decía Nehru, el arquitecto de la India moderna, cuando luego de asumir empieza a invertir en educación, en tecnología, en ciencia, en investigación y desarrollo, y los críticos le decían, pero la India tiene otras prioridades, somos demasiados pobres para invertir en esto. Y Nehru sabiamente respondía, justamente porque somos demasiados pobres, no podemos darnos el lujo de no invertir en lo que nos va a sacar de la pobreza. Acá no tenemos que inventar la rueda, pero tenemos que dejar de aplicar las recetas de siempre. Además, si aspiramos a una economía que genere valor agregado, vamos a entender, ya que no lo entendimos desde lo humanitario, por lo que veo, que se necesita un pueblo bien nutrido, con buena calidad educativa, con salud, para generar conocimiento. Ya lo decía Alberdi, enseñar al pueblo a crear la riqueza es enseñarle a ser fuerte y libre. Ya está claro que lo que no se sostiene es lo que no funcionó en la Argentina, si es que alguna vez funcionó. Y para todo esto tenemos que hablar seriamente de educación. Y cuando hablamos de educación otra vez nos dicen, pero hay otras prioridades como la economía. Y lo que tratamos de explicar es que la educación es una cuestión económica. Es más, es la cuestión económica de nuestro tiempo. En los países, o en la guerra de países hoy, lo que está en juego son los sistemas educativos y los productos de ellos para lograr competitividad. Y muchos no quieren educar, y esos son nuestros principales adversarios. Porque cuando uno educa, hace a las personas más libres, más llenas de posibilidades. Y para mí esto que estoy diciendo no es un eslogan, no es una frase hecha, es lo que cambió mi vida. Yo no nací, como la mayoría de ustedes, en una élite ni social, ni económica, ni política. Nací en un pueblo de campo de la provincia de Buenos Aires, o crecí en un pueblo de campo, porque nací en Quilmes, pero crecí en un pueblo de campo de la provincia de Buenos Aires,
con una madre que no terminó sexto grado y con un médico rural como padre. O sea que para mí la educación no es algo que queda lindo decir, es lo que cambió mi vida. Me dio las herramientas necesarias para tener una voz en la ciencia a nivel mundial en mi especialidad, para tener una voz en mi país, para conocer el mundo, para tener la autoestima necesaria para cumplir mis sueños. Hoy la educación no es solamente educar a los alumnos en algo concreto, es ayudarlos a desarrollar una brújula confiable y a desarrollar las estrategias o a que desarrollen las estrategias necesarias para navegar en un mundo cada vez más peligroso, incierto, volátil y complejo. Y tenemos que prepararnos para vivir en este nuevo mundo, en una economía global donde la habilidad más valiosa que puede tener un país es el conocimiento de su gente. Una buena educación ya no solo es el camino a la oportunidad, es un prerequisito. Ahora, sin un acuerdo básico, va a ser difícil lograr este camino de desarrollo sostenido del que estamos hablando. Y para eso tenemos que recuperar la capacidad de debatir. El pensamiento crítico es el mejor aliado frente a nuestros sesgos. Debemos poder dialogar con los que tienen distintas visiones, sin descalificarnos, sin pensar que de un lado están los buenos, del otro lado los malos, o que de un lado están las ideas salvadoras y del otro lado simplemente la muerte. Y estemos seguros que cuando dialoguemos vamos a encontrar mucho más consensos de los que imaginamos. Y debemos pensar, pero también actuar. Y saber que, como nos enseñan los grandes líderes de nuestra historia, estas acciones de pensar y actuar no son contrapuestas, sino complementarias. En momentos de crisis como este debemos recordar a nuestros fundadores, a nuestros patriotas, que llevaron a cabo transformaciones sociales desde el pensamiento, pero desde la acción. Y esto cambió para siempre la historia de nuestro país. Y cuando los historiadores del mañana cuenten acerca de esta época en la Argentina, ojalá que puedan decir que nosotros fuimos la generación que tuvo a su cargo la reconstrucción de la Argentina después de una sucesión de crisis inimaginables que condujo finalmente a superar la decadencia crónica de nuestro país. Pero antes que los historiadores, serán nuestros hijos y serán nuestros nietos quienes podrán decir que fuimos lo que propusimos y logramos hacer un país mejor. Nos encontramos frente a un desafío que nunca imaginamos. Y mi más profundo deseo y pedido es que nos preparemos como sociedad. Debemos ser innovadores y pensar en grande. No hay otra alternativa. Entre tanta incertidumbre, esta es la oportunidad de moldear la Argentina que queremos y también es la oportunidad de poner en marcha el plan estratégico de país que nos debemos. No podemos permitirnos por una falta de visión y de entendimiento que se pierda una oportunidad única que ha traído esta crisis global, más allá del profundo dolor que estamos pasando, del profundo sufrimiento que estamos pasando y del dolor y sufrimiento que vamos a vivir. Ya nada será igual, pero tenemos que estar a la altura para terminar con tantos años de frustración y decadencia y empezar un nuevo sueño colectivo, en un nuevo escenario socioeconómico mundial donde hay muchas amenazas, pero hay muchas oportunidades para un país como el nuestro, con muchos recursos naturales, aunque no estemos en el tope de los recursos naturales per cápita, y también con muchos recursos humanos. Pero tenemos que trabajar muchísimo para cerrar acuerdos, acercar posturas entre diversos actores sociales y garantizar que las oportunidades les lleguen a todos. Necesitamos, como dije varias veces, más valor agregado, pero también mejores pymes, apoyar a las pymes, más productivas, generadoras de empleos, innovadoras en materia comercial. Y también necesitamos al sector de la economía social y popular. Tenemos que darle herramientas y apoyo a muchos compatriotas excluidos que tienen herida la autoestima, que ya no se creen capaces de nada por estar excluidos crónicamente o a través de generaciones.
Ahí también hay un trabajo, además de lo humanitario, un trabajo y una gran capacidad de generar empleo genuino. Necesitamos desesperadamente integrar este componente excluido de la Argentina. Y los economistas muchas veces hablan de desarrollo económico y a veces me da la impresión que lo ven solamente en términos de crecimiento. Y obviamente que es importante el crecimiento económico, pero si al mismo tiempo no hay inversión en la gente, en el desarrollo humano, ese crecimiento puede, si se logra, como pasó en otras épocas en Argentina, generar más desigualdad. El concepto de desarrollo económico debe tener una vertiente. Por supuesto está el crecimiento de la producción y del empleo, pero también del desarrollo humano y del desarrollo social es clave. Son varios los andariveles por los cuales tenemos que trabajar para que nuestra sociedad sea más justa. Y esta crisis es demasiado grave para que la resuelvan solamente los políticos. La refundación de Argentina necesita de todos, de nuestras fuerzas, de nuestras ganas. Y podemos salir de esta crisis con mucho dolor y sufrimiento, pero también más resilientes. Resiliencia en la capacidad de enfrentar un problema, atravesarlos y que ese problema nos haga más fuertes. Y tenemos que vernos como algo colectivo. Nadie puede hacerlo solo esto. Y yo sé que muchos de ustedes piensan que todo está roto. Y sé que muchos en Argentina ya no creemos en nada, ni en nadie. Que nos sentimos huérfanos, no representados. Y sabemos que hay una máquina intangible de impedir. Porque a muchos en Argentina, en esta Argentina les va bien y no quieren que cambie nada. No quieren que cambie el status quo. Pero a pesar de todas estas enormes dificultades sumados a la pandemia, tengan esperanzas que se puede. Participen, involúcrense, háganlo con pasión y guiados por la empatía. El cambio no vendrá si esperamos a otra persona o otro momento. Somos y debemos ser el cambio que buscamos. Tenemos que ser una parte activa y protagonista de la generación que cambió definitivamente el rumbo decadente de la Argentina. Es un momento que todos recordaremos por el resto de nuestras vidas. Y es hora de estar a la altura. Y soy optimista también, porque además que nunca hicimos lo que deberíamos hacer para el desarrollo sostenido, como lo explicamos, soy optimista también porque la Argentina es una frustración. Pero puede ser una frustración porque todavía hay expectativas y esperanza. De alguien muerto no se tiene expectativas ni esperanza. En la Argentina todos tenemos un dolor común. Lo que nos falta es un propósito en común. Y el futuro nos reserva algo mejor siempre que tengamos el valor de seguir intentándolo, de seguir trabajando, de seguir luchando. Y no puede suceder sin todos unidos, más allá de las diferencias. Porque consenso no quiere decir unidad de criterio. Tenemos que tener consensos en la diversidad. Así que no subestimo los desafíos que tenemos. Es más, los hablamos. Pero tengo esperanza. En general la humanidad avanza. No en línea recta o a veces en forma zigzagante, pero avanza. Y la Argentina tiene que avanzar. Tenemos que ponernos de pie, reinventarnos y empezar nuevamente el trabajo de reconstruir la Argentina. Y muchos seguramente, algunos están afuera, veo a alguien que está en Texas, otros se quieren ir, pero los que nos queremos quedar, tenemos que siempre recordar, y los que están afuera también tienen que, o están acá con su mente, porque uno es difícil que se vaya de la patria, tenemos que recordar porque esta lucha es la lucha de nuestras vidas. Y para eso quiero terminar citando a Mariano Moreno, que hablaba de la patria. Mariano Moreno dijo acerca de por qué esta lucha es nuestra lucha, estemos donde estemos, afuera del país o acá con desesperación por algunos por irse. Mariano Moreno dijo, allí donde partir es imposible, donde permanecer es necesario, donde nunca se está del todo solo, donde cualquier umbral es la morada, allí donde se quiere arar,
y dar un hijo. Allí donde se quiere morir, allí está la patria. Muchas gracias. Muchísimas gracias, doctor. Y conociendo de su agenda, tenemos aquí 4 preguntas. Si por favor usted nos puede responder, son elaboradas por los miembros del Consejo de Administración. Y vamos con la primera. Doctor Facundo Manes, felicitaciones. ¿Cuál es el impacto de la pandemia del coronavirus en la salud mental? Bueno, se estudió, hubo un trabajo científico que se publicó hace unos meses en una revista científica muy importante que analizó 3.166 investigaciones de la última pandemia, de la última epidemia en realidad en el sudeste asiático, en el año 2000, y también en Toronto, en Canadá. Y se estudiaron 3 semanas de cuarentena, fueron cuarentenas mucho más cortas de las que estamos viviendo ahora. Y el impacto en la salud mental fue muy importante. Se estudiaron, repito, se estudiaron cuarentenas mucho menores o más cortas de las que estamos viviendo ahora. Y hubo un impacto masivo en el ánimo, la depresión, ansiedad, estrés, insomnio, estigma, de sentirse que uno puede infectar a la familia, o si uno trabaja en el sistema sanitario, en el edificio que no lo dejen entrar, o miedo a que los amigos, si tuvo la infección, no quieran juntarse más con uno. Estigma es también un factor que impacta. Irritabilidad, agotamiento, frustración. O sea que hay muchos síntomas que se generan con la pandemia y la cuarentena, con ambas cosas. Nosotros estamos haciendo un trabajo en la Fundación INECO, que estamos analizando la evolución de la enfermedad mental, y 1 de cada 3 argentinos está desarrollando síntomas de ansiedad y depresión, y esto lamentablemente está creciendo. Y un sector vulnerable son los jóvenes, de 16 a 24 años, según estudios previos. Ser mujer también, porque la mujer a veces tiene que ocuparse más de la familia, o tiene que trabajar y tiene que ocuparse de la casa. Puede haber violencia doméstica también. En estudios previos se vio que la población joven y ser mujer, y también menos educación, son factores de riesgo para el impacto mental. Así que es mucho el impacto mental. Produce una diversidad de síntomas y fenómenos, y también es importante saber que cuanto más larga la cuarentena, más síntomas mentales, y que los dirigentes extiendan la cuarentena de a poco impacta. Eso no quiere decir que la cuarentena no se haga, es otra discusión. Lo que quiero decir es que cuanto más larga la cuarentena, hay datos que muestran que cuanto más larga la cuarentena, más impacto mental, y que cuanto más se extienden en las cuarentenas, más impacto mental, y lo que la gente percibe en la dirigencia es clave para el impacto mental, porque si la gente percibe que detrás de cada decisión hay rédito político, hay viveza criolla, hay mentira, no es transparente, eso también nos impacta mentalmente. Impecable, doctor. Segunda pregunta. ¿Es necesario despertar la creatividad luego de una recesión que afectó al día a día en un equipo de trabajo? ¿En qué medida esta nueva normalidad afectará la producción comercial del capital humano? Muy buena pregunta, porque estamos viendo diferentes curvas. La primera es de la morbimortalidad del virus, que es lo que vimos en China, en el norte de Italia, en Madrid, en Nueva York, en Brasil, y lamentablemente vamos a ver en la Argentina las próximas semanas. No sabemos con qué magnitud, pero estamos atravesando dolor y sufrimiento, y vamos a atravesar lamentablemente dolor y sufrimiento. Pero también la segunda curva es de enfermedades urgentes no COVID, por ejemplo, el infarto agudo de miocardio, el ACV. La gente no está consultando y vemos un aumento de estas patologías. La tercera curva va a ser de la gente que se venía rehabilitando de una condición médica y ahora se va a complicar esa rehabilitación por diferentes motivos. La cuarta curva, es un poco la pregunta, es del impacto mental, que es una curva que puede durar, según estudios previos, mucho más tiempo que la cuarentena, o mucho más tiempo que la pandemia incluso. Y si un país no tiene los recursos cognitivos, sociales y emocionales, por más que arreglemos la deuda,
por más que vengan inversiones, que no está dicho, pero pónganle que tenemos todo eso solucionado. Si no tenemos los recursos mentales, o si estamos apagados, deprimidos, apáticos, no vamos a poder rendir. Así que yo estoy muy preocupado por cuidar y porque empezamos a debatir cómo cuidamos el principal recurso de los argentinos, que es el recurso mental, cognitivo y social, y sabiendo que la pandemia y la cuarentena producen un impacto terrible en la mente. Así que la pregunta es muy importante. Lo que puedo decir es que la única manera es salir entre todos. Tiene que ser un esfuerzo colectivo y sentirnos partes de un proyecto colectivo. Por eso desesperadamente necesitamos un proyecto estratégico de nación. No solo porque eso podría sacarnos, o lo sacaría si lo cumplimos, de la decadencia crónica, sino porque nos va a hacer bien. A los seres humanos nos hace muy bien sentirnos de un parte de un todo, de algo que nos exceda a nosotros. Sentirnos partes de un proyecto colectivo es muy importante como persona y como sociedad. Excelente, impecable. Vamos con la penúltima pregunta. Doctor Facundo Manes, ¿cree que el miedo puede dar lugar a mayor intervención estatal y quizá autoritarismo en algunos países? Sí, sí, lo dije. El miedo es una estrategia de coerción social antigua que se usó en muchas oportunidades en la historia humana, y por eso las sociedades democráticas y plurales que aspiramos a ser no deben permitir eso, y por eso el mejor antídoto para el miedo es la cooperación. Otra vez, de esto se sale entre todos y el miedo se lo combate entre todos, porque el poderoso puede usar, como dije en la charla, la excusa de cuidarnos para controlarnos. Tenemos que estar atentos para que no suceda. Muy bien, y como última pregunta de los miembros del Consejo de Administración, doctor, ¿de qué depende ser mejores ciudadanos? ¿Cómo podemos trabajar para lograrlo? ¿Qué opina usted? Bueno, presionar, para mí tiene que ver con presionar por ideas y no apoyar solamente a personas ni a medidas mágicas. Creo que uno es buen ciudadano cuando, entre otras cosas, divulga, presiona, lucha por ideas que nos pueden sacar de esta decadencia crónica. Y esas banderas son la educación, la nutrición de los argentinos, porque sin una nutrición adecuada el cerebro no tiene una posibilidad de aprender y de desarrollar todo su potencial, sin una educación de calidad tampoco, sin una salud como estamos viendo tampoco, y también de saber que si no agregamos valor, conocimiento y vinculamos este conocimiento al sector productivo, Argentina no va a poder darle bienestar a 50 millones o que vamos a hacer en unos años. Así que un aspecto de ser buen ciudadano es luchar por causas, no por personas. Y otro aspecto de ser ciudadano es pensarnos como un todo, en forma colectiva. Por eso la empatía es una palabra clave para el futuro, porque la empatía es ponernos en el zapato del otro, sentir lo que siente el otro. Es la única manera de que podemos vernos como un todo más allá de nuestros intereses personales. Muchísimas gracias, doctor. Muy claro, impecable, y para nosotros ha sido un honor. Un fuerte aplauso virtual para usted y su equipo. Gracias. Muy amable. Gracias a todos. Chao, gracias a todos. Muy buena. Para quienes quedan conectados, sepan ustedes que ni bien esté editado el video, se los vamos a hacer llegar. En el chat hemos escrito mi celular 155 19 20 70 con la característica 0351. Para quienes no lo tienen, está escrito, reitero, en el chat, para que ustedes soliciten el video y ni bien esté editado, se los vamos a remitir. Muchísimas gracias a todos, y sepan ustedes que el próximo lunes es el 43 aniversario de Fundación Mediterránea. La gran mayoría de ustedes ha recibido la invitación. El orador invitado es el primer investigador del IERAL, el doctor Domingo Felipe Cavallo. Muchísimas gracias.